Entonces ya hasta la semana pasada nosotros estuvimos hablando un poquito sobre lo que era nuestra célula. Habíamos dicho pues que esta célula tiene diferentes estructuras. Entre esas estructuras importantes que tenía nuestra célula era pues la membrana celular, que era la que ayudaba a la célula a separarla del medio externo, del medio interno, ¿ok? Teníamos también el citoplasma, que era el lugar en donde se encontraban pues todos los organelos celulares. Y por último teníamos a nuestro núcleo, que era el componente, uno de los componentes más importantes, ya que ahí se encontraba pues el material genético. El día de hoy hablaremos precisamente sobre lo correspondiente a nuestra membrana celular. Ese es el tema a tratar. Entonces, si hablamos de membrana celular, de acuerdo pues a la literatura que tú revises, lo vamos a encontrar con diferentes nombres en realidad. Podemos encontrarlo pues como membrana plasmática o plasmalema o simplemente como membrana citoplasmática. Esta membrana, como mencionábamos, es la que ayuda a la célula pues a separarlo del medio externo, del medio extracelular, ¿correcto? Esta membrana es la que ayuda, por ende, pues, a que exista un equilibrio tanto físico como químico, pues, en este citoplasma de nuestra célula. Esta membrana, al ser semipermeable, ayuda a que ciertas moléculas puedan ingresar a la célula, pero también, a su vez, impide el paso de otras, regulando, pues, de esta manera el paso del agua, permitiendo el paso de ciertos nutrientes al interior de nuestra célula. Y esto pues para que permita que nuestro citoplasma, que es el lugar en donde se encuentran pues nuestros organelas, se encuentren en óptimas condiciones, ¿no? Para que pueda cumplir con las funciones que esta célula requiere. Esa es nuestra membrana celular. Si nosotros revisamos un poquito la literatura, vamos a ver pues, que tiene diferentes funciones. Funciones tales como, por ejemplo, regular el transporte de sustancias, es lo que yo te hablaba, ¿no? Que permite la entrada o en todo caso repele, ¿no? La entrada de ciertas sustancias. A eso se refiere que regula el transporte. Protege también a la célula, ya que lo divide pues, del medio extracelular, mantiene también la forma estable de nuestras células, permite la comunicación entre las células adyacentes, permite también el reconocimiento celular y permite la motilidad de algunas células u organelos también. Esas van a ser en sí, pues, ciertas funciones que nuestra membrana plasmática va a cumplir. Dentro de su estructura y composición química vamos a encontrar que esta membrana plasmática está compuesta pues, por un 60% de proteínas. Entre ellas podemos mencionar pues, a las proteínas integrales, proteínas periféricas y de anclaje. Tenemos también a lípidos dentro de su composición en un 40%, llámese pues fosfolípidos, colesterol. Ahora, no solamente estos, en realidad tiene otros componentes que a medida pues, que vamos avanzando vamos a ir mencionándolos también. Aparte también tiene hidratos de carbono, tales como por ejemplo pues, los glicolípidos y las glicoproteínas. Esa va a ser la composición química de nuestra membrana celular. Bien, entonces, si hablamos de su estructura, esta membrana plasmática es muy pequeña, para eso nosotros necesitamos pues utilizar nuestro microscopio, lo habíamos comentado la clase pasada, aproximadamente tiene un grosor de 7.5 a 10 nanómetros. Y esta membrana celular o membrana plasmática, pues habíamos dicho que era una doble capa de lípidos. De ahí viene la palabra, pues, de una bicapa lipídica, ¿ok? Compuesta, pues, por fosfolípidos y casi completamente, pues, por lípidos y proteínas, como hemos mencionado. Aparte, también podemos mencionar que dentro de esta membrana plasmática encontraremos, pues, colesterol y azúcar. Entonces, miren, en esta imagen podemos ver, pues, una membrana plasmática visto desde el microscopio. Vemos aquí la membrana plasmática celular, ¿okay? De la célula completa. Tenemos una membrana plasmática, en este caso la membrana mitocondrial, y tenemos la membrana nuclear también, ¿correcto? Que en este caso pertenece pues al núcleo. También vemos nuestro nucleolo aquí, ¿no? En el interior. Entonces, si estamos viendo la membrana nuclear y el nucleolo, ¿a qué tipo de células corresponde esta imagen, chicos?
¿A una célula eucariota o procariota? Eucariota. Eucariota, muy bien, porque sabemos que la célula pues, procariota no contiene núcleo, solo nucleolo únicamente. Bien, entonces, vamos a ir conversando un poquito, pues vamos a ir hablando un poquito sobre los componentes, ¿no? En este caso hablaremos pues, sobre los lípidos de membrana. Estos lípidos son pues específicamente los fosfolípidos, que son el principal componente, mira, te lo voy a poner así, principal componente de esta membrana celular, ¿ya? Estos fosfolípidos van a tener, tal y como vemos aquí en la imagen, una cabeza que es polar, es decir, que es hidrofílica, ya que va a tener afinidad pues, por el agua, eso significa hidrofílica. Y tenemos dos colas, que son apolares, o no polares en todo caso, como quieras llamarlo, compuestas por ácidos grasos. Y en este caso, pues, estas son hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir hidrofóbicas? Que repelen el agua. No tienen permeabilidad por el agua o en todo caso, pues, tienen poca permeabilidad. También son llamadas, pues, anfipáticas, por lo mismo. ¿Correcto, chicos? Estos son nuestros lípidos de membrana. Recuerda, los fosfolípidos, ¿ok? También te lo pongo así, ¿ya? Los fosfolípidos, que son el principal componente que hemos mencionado. Entonces, estos fosfolípidos, tal y como vemos acá en la imagen, se encuentran pues ubicados de una manera que va a permitir precisamente que nuestra membrana plasmática pueda cumplir con sus funciones. Las cabezas siempre o al exterior de la célula o al interior y las colas pegadas entre sí. Esa va a ser la ubicación que tiene, dado pues porque las colas son hidrofóbicas, como te mencionaba, entonces, en todo caso, pues no pueden, o mejor dicho, repelen los líquidos que se encuentran tanto al exterior como al interior de la célula, por eso es que se encuentran en la parte interna, mientras que las cabezas son ¿qué hemos dicho? ¿Te acuerdas? Hidrofílicas. Hidrofílicas, muy bien. Por ende, tienen afinidad pues, por el agua tanto del medio externo como del medio interno celular. También mencionaremos pues que aparte vamos a tener pues el colesterol, siempre y cuando nos referimos pues a las células animales, y el fitoesterol, que corresponde a las células vegetales, que también cumplen pues este papel importante dentro de la membrana celular, regulando pues su resistencia y fluidez. Este colesterol va a representar aproximadamente el 23% pues, de los lípidos de membrana. Aparte de los fosfolípidos, vamos a tener también a las proteínas. Entonces, estas proteínas precisamente tienen una relación directa con lo que es el transporte, ya que estas proteínas de membrana son las que van a ayudar, van a permitir el movimiento pues, de ciertos materiales hacia el interior de nuestras células. Cuando hablamos entonces de proteínas, hablamos de movimiento, ¿correcto? Y por ende, pues de transporte. Ahora, existen dos tipos generales de proteínas, las denominadas proteínas integrales, como te mencionaba hace un momento, o también llamadas pues transmembrana, proteínas transmembrana, y las proteínas periféricas. La diferencia entre estas dos es que las proteínas integrales sí pueden penetrar nuestra bicapa lipídica, mientras que las proteínas periféricas no atraviesan esta membrana plasmática. ¿Y por qué no pueden penetrar? Porque carecen pues, de regiones hidrofóbicas. ¿Okay? Esa es la razón por la cual pues, se diferencian ambos tipos de proteínas en nuestra membrana plasmática. Tienen diferentes, en realidad, funciones, entre las cuales pues, mencionamos el transporte. Ya te he dicho que cuando hablamos de proteínas hablamos de transporte también. Entre este transporte, justamente parte de nuestra clase, vamos a hablar del transporte activo y el transporte pasivo, de los canales iónicos, de las proteínas facilitadoras, todo esto encargado pues por las proteínas de membrana. Y en cuanto a la comunicación también, ¿no? No solo cumple comunicación entre células, sino que también ayuda a la comunicación entre la célula y el medio externo, permitiendo precisamente este transporte, permitiendo el paso de ciertas sustancias, ¿no?
Como por ejemplo, nosotros sabemos, porque ya hemos estudiado esto, que en nuestra cabecita nosotros tenemos un órgano que pertenece a nuestro sistema nervioso, que es el hipotálamo. Este hipotálamo secreta ciertas hormonas que se dirigen hacia la pituitaria, y la pituitaria, a su vez, una vez estimulada, secreta otras hormonas que viajan a través del sistema circulatorio y se dirigen hacia ciertos órganos específicos. Por ejemplo, si hablamos nosotros de la FSH y la LH, que son las hormonas que secretan la pituitaria, ¿hacia qué lugar se dirigen del cuerpo? ¿Recuerdas tú? ¿Recuerdas hacia qué lugar del cuerpo se dirige la FSH y la LH? A los ovarios, profesor. Ok, a los ovarios o a los testículos también puede ser, ¿no? Si estamos hablando de un varón. Ok, entonces, en esos ovarios y en esos testículos, este sistema circulatorio transporta estas hormonas y permite que éstas ingresen al interior de la célula, gracias precisamente a la membrana plasmática, ¿correcto? Por eso es que hablamos nosotros de esta comunicación entre la célula y el medio extracelular. De esta forma, nuestra membrana plasmática permite que las hormonas ingresen, ya que las necesita. Estas células necesitan ese tipo de hormonas. ¿Para qué? Para que sean estimuladas y a su vez, pues, después de su metabolismo, puedan también secretar otras hormonas. En el caso de la mujer, va a secretar, pues, una vez que ya se realiza su proceso, secreta la progesterona, el estrógeno, y en el caso del varón, la testosterona. ¿Recuerdas cómo se llaman esas células a las cuales llega la FSH y la LH? En el varón, por ejemplo. ¿Recuerdas un poquito? En otras palabras, ¿cómo se llaman las células que secretan la testosterona? Acuérdate un poquito. Eso ya lo habíamos estudiado nosotros en clases pasadas. Las células de que se encuentran en el intersticio entre los túbulos seminíferos. Acuérdate. Leydig. Las células de Leydig, muy bien, correcto. Y esas células de Leydig, precisamente, gracias a su membrana plasmática, es que va a permitir, pues, el paso de estas hormonas, ¿no? Entonces, esta es la comunicación que cumplen, pues, estas proteínas de membrana. ¿Qué otras funciones cumplen? Funciones estructurales o de anclaje, ya que hacen, pues, de eslabón clave, uniéndose, pues, al sitio esqueleto y a la matriz extracelular. Aparte, también tiene la función de reconocimiento, ya que algunas glucoproteínas, es decir, que están formadas, pues, por proteínas y carbohidratos, hacen, pues, específicas las células para un solo tejido, un solo órgano o hasta un solo organismo, dependiendo, claro, pues, si estamos hablando de una célula animal, una célula vegetal, etcétera, ¿no? ¿Okay? Entonces, estas son las funciones que va a cumplir, pues, nuestra membrana plasmática. A su vez, también vamos a tener, aparte de lípidos, aparte de proteínas, vamos a tener a los carbohidratos de membrana en nuestra membrana plasmática, tales como, por ejemplo, glucosa o galactosa. Son importantes en este caso, pues, para el reconocimiento de moléculas específicas que pueden o ingresar o, en todo caso, salir, pues, de nuestra célula. Ayudan también a mantener unidas las células vecinas, es decir, que cumplen también dentro de la célula, cumplen con esta función de la membrana celular, que es la comunicación entre células. ¿Correcto? Entonces, ese es nuestros hidratos de carbono que se encuentran dentro de nuestra membrana plasmática. Bien, entonces, mencionamos hace un momento, cuando hablábamos de las proteínas de membrana, que una de sus funciones era el transporte, el movimiento, habíamos dicho. Y ahí estamos hablando, pues, de la permeabilidad selectiva específicamente. Esta permeabilidad es la capacidad que tienen estas membranas, pues, de poder incorporar, como te mencionaba, o en todo caso, impedir, ¿no?, que algunas sustancias puedan ingresar al interior, pues, de la célula. Esta permeabilidad va a depender, pues, de ciertos factores, te lo pongo así, ¿okay? Depende de ciertos factores, tales como, por ejemplo,
la solubilidad pues, de los lípidos, tales como por ejemplo el tamaño de ciertas moléculas. También hay que recordar que no todas las moléculas tienen el mismo tamaño, y por ende hay ciertas moléculas que son muy grandes y no pueden pasar por esta membrana plasmática. Entonces, en ese momento se utiliza otro tipo de transporte, ya no quizá el transporte de solutos, ¿no? Sino que en esta ocasión pues pueden utilizar ya el transporte de los solventes, del líquido, del agua, que se encuentra tanto al exterior como al interior de la célula. Y por ende, tiene que ver también pues con la carga pues de los iones, ¿no? Entre estos pues el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro, el fósforo, que son importantes para el mantenimiento de nuestra célula, para el mantenimiento intracelular. Recordar que estos iones, en realidad, pues, no solo en un solo sistema son importantes, en realidad estos iones son importantes para muchos sistemas. Por eso es que todas las células en nuestro cuerpo tienen esta permeabilidad. Gracias a estos iones es que los músculos pueden movilizarse, gracias a esos iones es que nuestras células nerviosas pueden permitirse realizar pues la sinapsis, es decir, el intercambio de información entre célula y célula, etc. Para esto es importante pues esta selectividad, esta permeabilidad selectiva. Entonces, impiden que ciertas sustancias puedan ingresar al interior de la célula, y también va a permitir el paso de otras. Esa es la función entonces que cumplen pues nuestra membrana plasmática gracias a su permeabilidad. Muy bien. Ahí te lo pongo así para que tú de repente tú lo entiendas un poquito mejor. Y impide y permite acá, ¿no? Muy bien. Ahora, hay que mencionar, cuando nosotros hablamos de la permeabilidad selectiva, hay que mencionar también que, si bien es cierto, nuestra célula permite este paso, lo hace pues a través de diferentes procesos, de diferentes tipos de transporte. ¿Okay? Y justamente vamos a hablar sobre los transportes que permite esta membrana. Aquí estamos hablando, como habíamos mencionado al inicio de nuestra clase, del transporte tanto pasivo como el transporte activo. Este transporte es el que va a permitir la transferencia de solutos desde un lado de la membrana hacia el otro. El transporte pasivo, que es cuando no requiere fuente de energía metabólica, como ATP, ¿okay? En forma de ATP, mientras que el transporte activo sí utiliza el ATP como fuente de energía. Miren, en el cuadrito de la derecha te he colocado un pequeño resumen, ¿no? ¿Okay? A manera de resumen te he colocado cómo es que este transporte se lleva a cabo. Tenemos el transporte pasivo y el transporte activo, cada uno pues con sus diferentes características. En cuanto a su definición, ya lo hemos mencionado, el transporte pasivo es la transferencia de solutos, al igual que el transporte activo, que también viene a ser pues una transferencia de solutos, pero hay que mencionar que el transporte pasivo, hemos dicho, no requiere energía en forma de ATP. A diferencia de nuestro transporte activo, que en este caso sí va a requerir pues del ATP como fuente de energía. En cuanto al gradiente de concentración, el transporte pasivo siempre va a ser a favor, mientras que el activo en contra. ¿Por qué a ver, te lo explico de esta manera. Imagínate, vamos a hablarlo de esta forma, ¿no? Para que tú comprendas. Imagínate no sé, un bote que está en un río, ¿correcto? Entonces, si ese bote va a favor de la corriente de nuestro río, no va a requerir energía, no va a requerir de repente por ahí gastar su energía, su combustible, ¿ok? Mientras que si se encuentra en contra de la corriente, sí requiere de energía. Pues, míralo de esta manera como para que tú puedas comprender, a especie de mnemotecnia, ¿no? ¿Ok? Las proteínas de membrana que utiliza el transporte pasivo, canales y transportadores, mientras que el activo son transportadores o bombas en todo caso. La fuerza conductora, es decir, la energía
que utiliza este tipo de transportes, en el caso de nuestro transporte pasivo, ¿cuál va a ser esta fuerza conductora? Aquí en la imagen te lo he colocado para que tú comprendas. Esa fuerza conductora va a ser el gradiente electroquímico únicamente, ya que no utiliza ATP. Mientras que en el transporte activo, ya hemos dicho que como sí requiere ATP, la fuerza conductora va a ser el ATP, precisamente. Ejemplos de transporte pasivo, por ejemplo, el transporte de agua a través de las acuaporinas, ya vamos a mencionar cuáles son estas acuaporinas, mientras que el transporte activo, como ejemplo podemos mencionar el transporte de iones sodio por la sodio-potasio ATPasa, que tiene que ver mucho con lo que es el transporte a través de la membrana celular. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta este pequeño resumen, vamos a ir hablando lo referente a nuestro transporte activo. Si nosotros nos referimos al transporte activo, la literatura nos dice pues que es el movimiento, ok, te lo pongo así, movimiento, pero ¿de qué? De solutos, ¿correcto? Movimiento de solutos, acuérdate. Si hablamos de transporte activo, hablamos de movimiento de solutos, pero en este caso este movimiento se va a dar desde una región que tiene baja concentración de solutos hacia una región que tiene alta concentración de solutos. Transporte activo. La dirección va a ser opuesta pues a algún gradiente o en todo caso a algún factor pues obstructivo. Y en este caso el transporte activo hemos dicho que sí utiliza energía en forma de ATP, pero no siempre también, hay que recordar, no siempre, ya que si el proceso de transporte activo consume energía, le vamos a denominar transporte activo primario. Pero si el proceso hace uso pues de algún tipo de gradiente, como por ejemplo el gradiente electroquímico, le vamos a denominar el transporte activo secundario. Esa es la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces también podemos mencionar pues que utiliza pues estos gradientes electroquímicos. Dentro de las características, como ya habíamos mencionado, pues se realiza a través de proteínas integrales de membrana, ¿okay? Utiliza proteínas integrales, te lo pongo así. Este transporte activo va a ser específico únicamente para solutos. Hay que saber diferenciar lo que es un soluto de un solvente. Por ejemplo, si yo te pongo el ejemplo, ¿no? De agua en donde he diluido azúcar, ¿cuál vendría a ser el soluto y cuál vendría a ser el solvente? El azúcar es el soluto. El azúcar es el soluto. El solvente es el agua. Muy bien, correcto. Por eso sabemos que el agua es el solvente universal también, ¿no? ¿Okay? Pero hay que tener en cuenta también que dentro de las características es que este tipo de transporte puede experimentar saturación. Y esta saturación se da cuando todos los sitios pues, de unión de los solutos ya van a estar pues ocupados y por más que se adicione pues más sustrato a nuestra solución, el flujo siempre se mantiene constante. Ejemplos de este tipo de transporte activo, ya lo hemos dicho, el transporte activo tanto primario que utiliza como fuente de energía pues el ATP, mientras que el transporte activo secundario, ¿qué es lo que utiliza? ¿Te acuerdas? Te lo acabo de mencionar hace un momento. Gradiente electroquímico. Los gradientes electroquímicos. Muy bien, correcto, perfecto. Existen diferentes tipos de proteínas de transporte activo ahora, entre los cuales vamos a mencionar pues, a las bombas de ATP. Ya hemos dicho que este transporte, en cuanto al transporte activo, únicamente se da pues, por el transporte de solutos, pero en este caso las bombas de ATP, el transporte de estos solutos va a estar acoplado, unido pues, a lo que corresponde a la hidrólisis del ATP. Es decir, que nuestro ATP libera pues, el grupo fosfato y se transforma en el ADP. En otras palabras, al hidrolizarse nuestro ATP, se degrada, ¿correcto? Cuando se hidroliza el ATP, este ATP se degrada y se transforma en ADP. Cuando nosotros hablamos de ADP,
¿Qué significa el ADP? Adenosín difosfato, profesor. El adenosín difosfato. Decimos que la energía liberada, es decir, esa parte de nuestro ATP que se ha liberado en la hidrólisis, es la que ayuda pues a bombear el soluto de un lado al otro de nuestra membrana. Este transporte activo va a ser impulsado pues por ende por la hidrólisis del ATP, que también se le conoce como transporte activo primario. En otras palabras, como ya te había mencionado, que utiliza el ATP como fuente de energía. ¿Correcto? Muy bien, ahora existen 3 tipos de estas bombas de ATP. Tenemos a las bombas tipo P, aquí podemos mencionar como ejemplo, pues por ejemplo, a las bombas sodio-potasio o a las bombas de calcio. Tenemos también las bombas tipo F, ejemplo de estas bombas tipo F, podemos mencionar a la ATP sintetasa del cloroplasto, que en este caso tiene que ver pues con la recolección de nutrientes y de energía dado pues en las células vegetales. Y tenemos el transporte denominado ABC. Este transporte ABC lo podemos encontrar, por ejemplo, en cuanto a la fisiopatología de nuestra tuberculosis MDR. Sabemos nosotros que cuando hablamos de la tuberculosis MDR, es decir, las multidrogos resistentes, estas células no permiten, o en todo caso, repelen, rechazan los 2 o 3 medicamentos importantes que son precisamente para poder combatir esta enfermedad. Entonces, esos son los tipos de transporte cuando se habla pues de las bombas de ATP. Hablando del transporte activo, tipos de transporte activo. ¿Qué otros tenemos? Tenemos los transportadores acoplados. Estos transportadores acoplados hay que tener en cuenta que tenemos 2 tipos, ¿no? de estos transportadores acoplados. Los sin portadores, o llamados en algunas literaturas también como cotransportadores, que en este caso van a seguir el gradiente de concentración en la misma dirección. Mientras que el antitransportador, o llamado también intercambiador, de ahí viene el nombre de antiportador o antitransportador, como quieran llamarlo. ¿Por qué se llama antiportador? Porque la transferencia se da pues en dirección opuesta precisamente a este gradiente de concentración. ¿Okay? Entonces, estos son los 2 tipos, o a favor o en contra del gradiente de concentración. Ambos transportadores acoplados. Y también vamos a tener a las bombas activadas por luz. Okay, ejemplo de estas bombas transportadoras activadas por luz, vamos a encontrar pues en las células un poquito más no evolucionadas, vamos a decirlo así, okay, que tenemos pues en nuestro ecosistema. Llámese, por ejemplo, las bacterias, las arqueas, que como sabemos son un tipo de células procariota. Okay, entonces, estas son las que utilizan este tipo de bombas activadas por la luz. Un tipo de recepción, como hemos mencionado, de energía o de nutrientes en todo caso, muy diferente pues a las eucariotas. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de tipos, en cuanto al transporte activo, cuando hablamos de los tipos de transporte activo, te lo voy a poner de repente aquí para que tú lo veas un poquito mejor. ¿Ok? Ahí. Okay, te lo coloco aquí para que tú lo puedas visualizar de repente un poco más. Ya está, ahí están los tipos de transporte activo en este caso. Y listo, tipos de transporte activo. Son 3 los tipos de transporte activo entonces que habíamos mencionado. Las bombas de ATP. ¿Qué más hemos dicho? Aparte de las bombas de ATP, ¿qué más? Transportadores acoplados. Los transportadores acoplados. ¿Y qué más? Y las bombas Las activadas bombas activadas por luz. las bombas activadas por luz. Muy bien. Son los 3 tipos de transporte activo que vamos a encontrar.
Y cuando hablamos del transporte pasivo, ya hemos dicho, estas no utilizan la energía en forma de ATP, ya que lo que utilizan son gradientes electroquímicos. Este gradiente de concentración, o en todo caso diferencia de concentración entre los dos pues, lados de la membrana, es el impulso que en todo caso pues, va a determinar, va a permitir el movimiento y la dirección del transporte pasivo. Decimos que cuando el soluto presenta una carga, ya sea esta cosa positiva o negativa, esta diferencia del potencial entre los dos lados de la membrana también puede impulsar pues, este transporte. En este caso, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico, al combinarse, forman el gradiente electroquímico, que es lo que utiliza este transporte pasivo en vez del ATP. Ahora, al generar pues, esta diferencia de concentraciones iónicas a través de la capa lipídica, de nuestra membrana plasmática o membrana celular, como quieras llamarlo, almacena, por ende, pues, la energía potencial en forma de gradientes electroquímicos, los cuales van a ser usados para impulsar varios procesos de transporte, para transmitir también señales eléctricas en células eléctricamente excitables y producir la mayoría de ATP en la mitocondria, cloroplasto y bacterias. Precisamente hace un momento yo te hablaba, ¿no? Que estas células menos evolucionadas también pues permiten de esta manera, gracias a su membrana plasmática, el paso de la energía que necesitan para seguir cumpliendo con sus diferentes funciones. Entonces, acuérdate, repetimos, transporte activo sí utiliza energía en forma de ATP. Y el movimiento del soluto va a ir de la región de baja concentración a la región de alta concentración. Ahí está. ¿Correcto? De esa manera es como se lleva a cabo nuestro transporte activo. Mientras que cuando hablamos del transporte pasivo, este transporte pasivo no requiere de la utilización de ATP. ¿Por qué? Porque lo que utiliza son gradientes electroquímicos, permitiendo pues de esta manera almacenar la energía, y gracias a esa energía almacenada es que se puede realizar pues todos estos movimientos. Dentro de las características de este transporte pasivo, ya hemos dicho que el movimiento es únicamente para los solutos, hemos dicho, y en este caso ese movimiento de los solutos se va a dar pues de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Esa va a ser nuestro transporte pasivo. Este transporte pasivo va a depender, te lo pongo así de repente, ¿okay? Este transporte pasivo va a depender, ¿de qué? Depende del gradiente de concentración, primero que todo, va a depender también del tamaño de las partículas. Hemos dicho que hay ciertas partículas que son muy grandes y por ende ya se necesita pues, de otro tipo de transporte. Permite movilizar iones y moléculas pequeñas, ¿okay? Ya que está movilizando solutos, hemos mencionado. No requiere de la hidrólisis del ATP. Recuerda que hace un momento hablábamos nosotros de la hidrólisis. En este caso no requiere de esta hidrólisis. ¿Por qué? Porque lo que utiliza pues es el gradiente electroquímico, hemos dicho. Es el medio, este medio de transporte que utiliza pues estas células va a estar mediado por proteínas transmembrana, por canales y transportadores en la difusión facilitada. Por ende, tenemos diferentes tipos de transporte pasivo también. Vamos a hablar de ello. Cuando nosotros hablamos de estos tipos, igual te lo voy a poner de repente en la parte superior para que tú lo visualices un poquito más. Ok, ahí te lo pongo. Para que lo visualices un poquito mejor, ¿ya, chicos? Listo, ahí está. Transporte, tipos de transporte pasivo. Ahora, ya hace un ratito habíamos hecho lo mismo en el transporte activo, ahora en el transporte pasivo. Existen algunos tipos de transporte pasivo, entre los cuales vamos a mencionar pues, a la difusión simple, primero que todo. Tenemos también a la difusión facilitada. Y por último, dentro de estos transportes, también hay que mencionar, y es
precisamente parte de nuestra práctica que corresponde al día de hoy, vamos a mencionar a nuestra ósmosis. Precisamente cuando nosotros hablamos de la ósmosis, vamos a ver que la ósmosis es la que permite, en este caso, la diferencia entre nuestro transporte de solutos y el transporte de solvente que nosotros habíamos comentado hasta hace un momento. ¿Ok? Ya hemos dicho que en algunas ocasiones cuando el soluto es muy grande y no puede, en todo caso, no puede realizarse de manera correcta, se utiliza otro tipo de transporte. Precisamente ahí es donde hablamos de la ósmosis. Muy bien. Nuestra difusión simple, cuando se habla de difusión simple, la literatura nos dice pues que esta difusión simple permite el transporte de estas pequeñas moléculas, tales como por ejemplo el oxígeno o el mismo dióxido de carbono, que permiten pues que ingresen al interior de la membrana lipídica. Nosotros ya en clases pasadas habíamos estado conversando un poquito lo referente a la respiración tanto interna como la respiración externa. ¿Recuerdas tú en dónde se lleva a cabo la respiración externa? A ver, chicos. Respiración externa, ¿en dónde se lleva a cabo? Acuérdate un poquito. Ya lo habíamos mencionado nosotros en clases pasadas. Joaquín, Elizabeth Joaquín, ¿se encuentra? Sí, profesor. Bien, la pregunta es, ¿en dónde se realiza la respiración externa? Que tiene que ver mucho con lo que es la difusión simple. Respiración externa y respiración interna. Calixto. ¿La mitocondria? Por ahí vamos. Ok. Calixto. En los pulmones, profesor, la respiración externa. Casi. En realidad, cuando hablamos de respiración externa, no, claro, ok, está bien lo que usted nos dice, Calixto, respiración externa en los pulmones, es correcto. Y la respiración interna. Los ribosomas, profesor. En los ribosomas, ok, me está hablando en el interior de nuestras células, pero en realidad, si hablamos nosotros de nuestro sistema respiratorio, la respiración interna se lleva a cabo, pues, en los tejidos. ¿Ok? Muy bien. Pero está bien. Y en cuanto a la difusión facilitada, decimos que las células pues desarrollan mecanismos para transferencia de moléculas solubles en agua e iones a través de la membrana. A través de proteínas especializadas transmembrana, que precisamente son las que atraviesan la membrana, se transportan iones y moléculas. Y cuando se produce la difusión de mayor a menor concentración por pasadizos, se habla pues de difusión facilitada. Pueden ser estos pues a través de pasadizos o llamados también en algunas literaturas canales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, va a transferir, te lo pongo así, ¿ok? Moléculas solubles en agua e iones a través pues, de la membrana. Esa es la función que cumple pues nuestra difusión facilitada. Y con respecto a la ósmosis, ya hemos dicho que en este caso ya no va a ser el movimiento de soluto, sino el movimiento de solvente. ¿Cuál es el solvente en este caso? Abundante en nuestro cuerpo, el agua. Movimiento de agua. ¿Correcto? ¿A través de quién? A través de la membrana también. ¿Okay? Ósmosis, movimiento de agua. Desde un lado de la célula hacia el otro lado de la célula. De un lado de la membrana hacia el otro lado de la membrana. Muy bien. Entonces, si hablamos de ósmosis, necesitamos nosotros definirlo bonito pues, para poder entender.
Si hablamos de ósmosis, decimos que es el flujo de agua, es decir, del solvente a través de la membrana semipermeable, desde un compartimiento donde la concentración de soluto es más baja, hacia otro donde la concentración es mucho más alta. Ahí te lo pongo así. ¿Ok? Solutos, acuérdate, ¿ok? Concentración de solutos de la región baja hacia una región alta. Ahí está. Así te lo pongo, para que tú lo identifiques. Muy bien. Ok, entonces, ojo, que no estamos hablando de transporte de soluto, ¿ah? Estamos hablando que el transporte del agua, de un lado en donde la concentración de soluto es menor, a otro lado donde la concentración de soluto es mayor. Pero lo que se transporta no es el soluto, sino el agua. ¿Correcto? A eso nos referimos cuando hablamos de ósmosis. ¿Ok, chicos? Muy bien. El día de hoy, precisamente, vamos a hablar sobre ósmosis en nuestra práctica. Y por ende, si hablamos de ósmosis, necesitamos saber qué es la presión osmótica. Esta presión osmótica decimos que es la presión necesaria para poder detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable. Es la fuerza necesaria, pues, para evitar, en otras palabras, la ósmosis. Esa es nuestra presión osmótica. Muy bien. Ahora, si hablamos de presión osmótica, tenemos que tener en cuenta los 3 tipos de soluciones que vamos a estudiar el día de hoy. Estos tipos de soluciones, mencionamos pues a las soluciones hipertónicas, primero que todo, que son aquellas pues en donde se equilibra, donde hay un equilibrio, ¿ok? En la parte externa de la célula, ocasionando que en el interior de la célula se realice precisamente este transporte. Si al exterior de la célula hay mucha cantidad de soluto, eso va a permitir de que, claro, eso va a permitir que el líquido intracelular salga de la célula hacia el medio externo que tiene mayor concentración de soluto. Esas son las soluciones hipertónicas. Las soluciones hipotónicas, como su nombre mismo lo dice, son aquellas soluciones en donde la concentración del soluto es mucho menor. A diferencia de la concentración de soluto que hay en el interior de la célula, que están en equilibrio también. Esta diferencia de concentraciones va a permitir que el líquido, el agua, ingrese al interior de la célula, puesto que hay un desequilibrio interno y externo, ¿no? Entre el medio externo celular y el medio interno celular. No hay un equilibrio ahí. Mientras que cuando hablamos de soluciones isotónicas, en este caso hay un equilibrio tanto en el interior de la célula como en el exterior. Están equivalentes los solutos y por ende el agua ni ingresa ni tampoco sale del medio celular. ¿Ok? Entonces esas son las 3 tipos de soluciones que vamos a mencionar y que vamos a hablar el día de hoy cuando iniciemos pues nuestra práctica. Y por último, mencionaremos pues a las bombas sodio-potasio. En este caso, estas vienen a ser proteínas presentes pues en todas las membranas plasmáticas de nuestras células animales y cuyo objetivo va a ser de eliminar el sodio de la célula e introducir potasio en el citoplasma. En otras palabras, va a haber un intercambio de sodio por potasio. Sale sodio, ingresa potasio, para que pueda cumplir pues nuestras células sus funciones. Funciones tales como mantenimiento de la osmolaridad y el volumen celular, mantiene también un potencial eléctrico pues de membrana, favorece la transmisión de impulsos nerviosos, en este caso de nuestras neuronas, y mantienen los gradientes de sodio, potasio en un equilibrio también. Ahora, aquí también hay que mencionar, chicos, que esta bomba sodio-potasio es importante en realidad pues para muchos sistemas también, es lo que yo te mencionaba hasta hace un momento. Si
sistemas que necesitan del sodio y necesitan también del potasio para que puedan funcionar de manera correcta. Así pues, por ejemplo, yo te mencionaba, nuestro sistema nervioso necesita de los iones sodio, potasio, calcio, fósforo, para que puedan realizar pues la sinapsis. Igual, ¿no? El sistema muscular necesita de esta bomba sodio-potasio para su movimiento, nuestro sistema excretor, lo mismo, para poder eliminar las sustancias de desecho en nuestro glomérulo. Okay, entonces, todo esto corresponde pues a nuestros transportes dentro de nuestro medio celular. Ok, chicos. La clase práctica del día de hoy tiene que ver con lo que es la membrana celular, pero referente a los movimientos, a los transportes que nosotros habíamos mencionado. Dentro de esos transportes habíamos mencionado a la difusión, por ejemplo, que era el flujo pues, de moléculas desde una región de alta concentración a una región de baja concentración. Esto tiene que ver mucho pues, con lo que son los gradientes de concentración, que es el movimiento pues, aleatorio de estas partículas, ¿no? ¿Quién estudió por primera vez esta difusión? Robert Brown. De ahí es donde a este movimiento de partículas se le conoce como el movimiento browniano. Otra de los transportes que también nosotros habíamos mencionado con respecto a este transporte en la membrana celular era la ósmosis, que a diferencia del anterior, esta ósmosis permitía el movimiento de un lado al otro lado de la membrana, pero no de soluto, sino ya del disolvente, ¿correcto? Permite el movimiento de disolvente a través pues, de nuestra membrana. Esta ósmosis va a permitir en todo caso pues, este movimiento del agua desde una región de baja concentración a una región de alta concentración. Okay, esa es la diferencia con respecto a la anterior que nosotros hemos estado conversando. Entonces, si hablamos de agua y de ósmosis, decimos que el agua viene a ser pues, esta molécula abundante en el interior pues, de todos los seres vivos, y mediante la ósmosis va a ser capaz de atravesar pues, membranas celulares que son semipermeables para penetrar en el interior de la célula o en todo caso para salir de ella. Pues, esta capacidad, claro que va a depender de la diferencia pues, de concentración entre los líquidos tanto extracelular como intracelular, y va a estar a su vez pues, determinada por la presencia de sales minerales y moléculas orgánicas disueltas. Nosotros también habíamos estado conversando un poquito sobre estos medios isotónicos, que era cuando la concentración de soluto pues, estaba equilibrada, los medios hipertónicos cuando el medio tenía una elevada concentración de soluto, y los hipotónicos cuando la concentración de solutos era baja. Estos son los tres medios que nosotros vamos a utilizar para nuestra práctica. Y por ende tenemos que hablar de osmorregulación, que es precisamente la que va a controlar pues, las concentraciones de soluto, en donde a mayor concentración, a mayor cantidad de partículas disueltas, se tendrá una mayor osmolaridad. Es por eso que el agua pues, se va a mover desde las regiones de baja concentración a las regiones de alta concentración de soluto, y de esta manera permitir pues, el equilibrio, evitando demasiadas soluciones pues, diluidas o, en todo caso, soluciones muy concentradas. De eso se trata precisamente la práctica que vamos a hacer el día de hoy, referente a lo que es la ósmosis y a la osmorregulación. Hubiese sido bonito que nosotros nos encontremos en nuestra aula presencial para poder realizar pues, esta práctica de manera directa. Ya ustedes seguramente recordarán un poquito que en alguna otra clase en donde también hemos hablado sobre ósmosis, habíamos realizado también esta práctica. ¿Ok? Para esta práctica, para este experimento, nosotros vamos a necesitar ciertos materiales que son fáciles de conseguir en realidad. 2 frascos de vidrio, ¿okay? Pueden ser vasos de repente, pero recordar que estos vasos sean pues lisos,
que no tengan figuras, que no tengan diseños, para poder visualizar qué es lo que sucede al interior de él. Vinagre, en este caso vinagre blanco, si es posible, vamos a necesitar también 3 huevos crudos. Recuerda que sean huevos crudos, no te olvides. Vamos a necesitar sal, 9 cucharadas soperas de sal para este experimento, 2 pequeños pedazos de plástico y ligas, y agua destilada. Estos van a ser los materiales que nosotros vamos a necesitar. Fáciles de conseguir, yo creo. Si tú te vas a la tiendita de tu cuadra, vas a encontrar el huevo. Si te vas a la farmacia que queda ahí en la esquina de tu casa, seguramente vas a encontrar el agua destilada. Los chicos que trabajan en farmacia, ¿cuánto está el agua destilada, chicos? El litro está a 4.10. 4 soles 10, un litro, ¿ya ven? Más que suficiente, un litro, mucho todavía. De repente, si por ahí te puedes juntar con algún otro compañero, ya tienen para 2 personas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a prestar atención, chicos, porque como ya sabemos de este experimento que el día de hoy íbamos a realizar pues, en el laboratorio, vamos a hacer un pequeño informe. Recuerda de que en este informe tienes que recabar toda la información fotográfica que pudieras para poder tener en cuenta pues, cómo es que lo has realizado. Dentro del procedimiento, estos datos adicionales, que es, primero que todo, tratar pues de pesar, ¿ok? Pesar los huevos previamente en una balanza electrónica. Para este procedimiento solo tienes que irte a la tienda que está por tu casa o al mercadito que está por tu casa y utilizar pues o pedirles que en esas balanzas eléctricas puedan pesar pues cada uno de los huevos por individual. No lo hagas en esas balanzas que tienen esas manecillas, ¿no? Como si fuese reloj, ¿no? Porque no te va a dar un peso exacto. En la balanza eléctrica o electrónica, pues va a ser un poquito más fácil el poder tener una medida mucho más exacta de cuánto pesan tus huevitos. El procedimiento, ya sabemos, que es colocar pues 2 huevos en 2 frascos diferentes, tal y como estamos viendo aquí en la imagen. Una vez que ya tienes los 2 huevitos en el interior del frasco, vas a añadir vinagre. ¿Cuánto de vinagre? Hasta que cubra 2 o 3 dedos el huevo, ¿correcto? Únicamente con vinagre, en ambos frascos vinagre. Después que has colocado el vinagre, lo tapas con un plástico, tal y como vemos acá en la imagen, y le colocas la liga. Y a su vez le haces 3 agujeritos en los plásticos. Puede ser con un lapicero de repente, ¿no? Lo hincas, ¿ok? Muy bien. Una vez que ya tienes esto, lo dejas 48 horas. En algunos casos, dependiendo, porque hay que recordar de que no todos los huevos, no todas las cáscaras de los huevos son iguales. En algunos casos, de repente vas a necesitar mantenerlo un par de horas más, unas cuantas horas más. ¿Ok? Trata de utilizar en todo caso estos huevos que compras en las tiendas, en los mercados, que son los que vienen de granjas. Trata de utilizar estos huevos, los huevos rosados, no los huevos blancos, ¿ok? Para que puedas tener pues un experimento un poquito más sencillo también. ¿Qué más? Una vez que ya has dejado las 48 horas, recuerda de que tienes que tomar todas las evidencias fotográficas que puedas para que puedas insertarlas en tu informe. ¿Ok? Es importante eso, no te olvides. Posterior a eso, una vez que ya pasaron las 48 horas, ya has anotado todo lo necesario, ya tienes toda la información fotográfica, vamos al segundo paso. Recuerda que este es el primer paso, primer procedimiento de la práctica. Y ahora aquí te lo pongo de repente así, ¿okay? Para que tú lo identifiques rápido.
¿Ok? Primer procedimiento de la práctica. Y ahora vamos al segundo, te lo voy a poner así, ya. Segundo procedimiento de la práctica. Ahí está. Segundo procedimiento de la práctica. ¿Qué vamos a hacer en este segundo procedimiento de la práctica? Bien, primero que todo, vamos a vaciar estos vasitos que contenían el huevo con el vinagre. Con cuidado trata de hacerlo para que no se te rompa el huevito. Y una vez que ya has lavado los frascos, o en todo caso vas a utilizar unos nuevos, nuevamente colocas los huevitos dentro del frasco, pero en esta ocasión lo vas a llenar un frasco con agua destilada y el otro frasco lo vas a llenar con agua destilada y sal diluida. Nuevamente, el primer frasco con agua destilada únicamente y el segundo frasco con agua destilada y sal diluida. ¿Ok? Y nuevamente lo tapas, le pones las ligas, le haces los agujeros y lo dejas durante 48 horas más. Si es necesario, un poquito de horas más, no hay problema. Nuevamente vas a tener que anotar toda la información necesaria. Nuevamente vas a tener que tomar todas las fotografías para el registro que sean necesarias para que puedas colocarlos en tu informe. Y al final de las 48 horas, te voy a pedir que de manera cuidadosa retires los huevitos de los frascos y, si es posible, lo colocas dentro de una bolsa. Una pequeña bolsa nada más, ¿no? Esas bolsitas, de repente esas bolsitas de plástico transparente pequeñitas que te dan en las tiendas. Entonces lo colocas dentro y si es que por A o B se rompiera, bueno, ya se rompió, pero todo el contenido está dentro de la bolsita. Recuerda que es una bolsita pequeña nada más, no es una bolsota tampoco, ¿no? Una bolsita pequeñita nada más. Y lo vuelves a pesar para ver si ha habido diferencias en cuanto al peso del huevito. ¿Ok? Esa va a ser la práctica que vamos a realizar el día de hoy. Esto es lo que tenemos. Por favor, presta atención del procedimiento, cómo vas a realizar tu experimento de ósmosis. ¿Ok? Prestamos atención. Una de las partes de la célula es la membrana, la cual es semipermeable ya que controla el acceso de ciertos componentes hacia el interior o exterior de la célula, en ciertos casos sin la necesidad del uso de energía, conocida científicamente como trifosfato de adenosina, y lo que le da el nombre de transporte pasivo. El transporte pasivo se divide en dos: difusión y osmosis. En el caso de la difusión, es el transporte de componentes con pequeña estructura molecular, en estado líquido o gaseoso. Y en el caso de osmosis, es el transporte únicamente de agua. Para la osmosis se requiere un soluto, una membrana y agua. En el proceso, el agua se dirige hacia donde hay una mayor concentración de soluto. Para dejar en clara la definición de osmosis, utilizaremos como ejemplo glóbulos rojos. Ellos contienen un soluto que es sal. Si los colocamos en una solución de agua pura, observaremos cómo éste se infla y explota. ¿Por qué? Porque la concentración de soluto en su interior es mayor que la concentración en el exterior, y por lo tanto, el agua accede a la célula de forma libre por la característica de semipermeabilidad que ésta posee, aumentando el tamaño del glóbulo y probablemente haciendo que explote. Vinagre blanco, huevo, un vaso. En esta ocasión
ocasión utilizamos vinagre blanco para poder visualizar mejor la reacción. El vinagre contiene ácido acético que denatura el carbonato de calcio. Esto compone la cáscara del huevo. Esta reacción da como resultado dióxido de carbono, que se puede ver a través de burbujas. Durante el proceso, el huevo incrementa en tamaño, por lo que la solución del exterior tiene una menor concentración de soluto que el interior. El agua accede al huevo a través de la osmosis. Como previamente fue dicho, el ácido acético denatura el carbonato de calcio que compone la cáscara del huevo y así deja únicamente la membrana. Esta es la razón por la cual el huevo puede rebotar. Sin embargo, aún el huevo permanece siendo frágil. ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Cuáles son los resultados que vas a encontrar? Como ya hemos visto en el video, pues estas moléculas de ácido acético van a reaccionar con el carbonato de calcio. Ok, acá está el carbonato de calcio. ¿Dónde encontramos el carbonato de calcio? Precisamente en nuestra cáscara de huevo. Y como resultado se libera pues este dióxido de carbono y lo que se forma es el acetato de calcio. Muy bien. Entonces, recuerden, así como vemos acá en la imagen, tratar de tomar todas las evidencias fotográficas que pudieras durante las primeras 48 horas y durante las segundas 48 horas también. ¿Correcto, chicos? ¿Qué es lo que van a observar ustedes en sus experimentos? En el primer frasco, en donde has colocado el agua con sal nada más, ¿ok? Vas a ver pues que el huevito se arruga. ¿Por qué se arruga? Porque nuestro huevito se va a encontrar en un medio hipertónico. Y por ende, como está en un medio hipertónico, lo que va a suceder es que el líquido, el agua que se encuentra en el interior de la célula, va a salir de ella hacia el medio hipertónico precisamente. De eso se trata el transporte de agua, en este caso ósmosis, de un medio de baja concentración de soluto a un medio de alta concentración de soluto. Lo contrario tenemos en el segundo frasco, en donde se le agregó únicamente agua destilada. Ahí te lo pongo así. Se le agregó únicamente el agua destilada. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que el huevito, en este caso, se infla. ¿Por qué se infla el huevito? Porque lo vamos a colocar en una disolución hipotónica. Ahí está. Permitiendo pues que este huevo se infle, ¿no? En este caso, nuevamente, el agua
se va a dirigir desde un medio de baja concentración hacia un medio de alta concentración de solutos. Por ende, como en el interior de la célula se encuentran mucha cantidad de solutos y en el medio externo poca cantidad de solutos, no hay un equilibrio, el agua pues tiende a desplazarse hacia el interior, inflando pues el huevito. Y esta es la diferencia que ustedes van a encontrar. En cuanto a la solución hipertónica, es el huevito arrugado, la hipotónica, el huevito hinchado, y el tercer huevo que te había pedido es simplemente como referencia, para que tú puedas ver las diferencias que vas a encontrar pues en este experimento. Recuerda, al final, si pudieras, trata de pesar estos dos huevos también. Recuerda, colocas en una pequeña bolsa por si acaso vaya a romperse. Igual si se rompe, igual todo el contenido ya está dentro de la bolsita y después solo le restas el pequeño peso que tiene la bolsa, nada más.